Aprendo en casa. Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos 23 de julio del 2020 y nuevamente acá en Aprendo en Casa. Como siempre te acompaña tu profesora Yulisa Valdés Salvatierra. Durante estas 2 semanas tuviste la oportunidad de participar de variadas actividades en las que recogiste información sobre la diversidad cultural de tu región. Hoy tendrás la oportunidad de difundirla. Para ello, elaborarás un reportaje sobre un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. ¿Cuál será nuestra meta? Vamos a planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje, utilizando convenciones de lenguaje propias de este texto y reflexionar sobre su contenido. Antes de iniciar la actividad, te invitamos a revisar el reportaje que analizaste la semana pasada para recordar su estructura. Vamos a recordar una vez más cómo es un reportaje. Para ello, vamos a leer el siguiente texto. Ahí está. Vamos a observar el texto primero. ¿Qué es lo que contiene? ¿Sí? ¿Cuál será el título? ¿Qué nos dirá acerca de esta imagen? Vamos a leer el texto nuevamente y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema que se aborda en el reportaje? ¿Cuál será el propósito de este texto? Así es, el reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre la piedra. Además de que esta presentación es decorativa, la comida servida es un plato de piedra, mantiene la temperatura y conserva mejor el sabor. También tiene otras funciones que seguro ya has descubierto al leer el texto. Ahora vamos a recordar qué es un reportaje. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos describiendo y narrando los hechos. Entonces, cuando leemos un reportaje, nos informa sobre este hecho. Ahora vamos a identificar la estructura del reportaje que acabas de leer. ¿Qué es lo que tiene nuestro reportaje? Tiene un título. Muy bien. ¿Dónde está el título? Ya lo encontraste. ¿Qué más tiene? Tiene una entradilla. Muy bien. Y en este caso dice dejar una buena impresión desde el inicio es clave si de gastronomía se trata, ¿no? Todo esto es la entradilla. ¿Qué más tiene nuestro reportaje? Fotografías. Pero ¿quién lo escribe? El periodista o la periodista, en este caso, Zaira Barúa, ¿no? Muy bien. Y el cuerpo que viene a ser todo el contenido de nuestro reportaje. También viene una entrevistada y en este caso es Amelia Villaverde. Y el cierre de nuestro reportaje. Entonces, ya estamos conociendo nosotros nuestra estructura del reportaje. ¿Qué te parece? Muy bien, ahora vamos a planificar. Como ya sabemos nuestra estructura, vamos a planificar la escritura de tu texto. ¿Qué es lo que necesitas? El tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de tu reportaje? En este caso, en el mío es el Carnaval de Ayacucho. ¿Qué información has recogido de la entrevista? El origen de la danza, cómo se baila, ¿qué más? Su vestimenta. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? ¿Qué es lo que vas a necesitar?
dibujos, información, de repente una cámara fotográfica y otros materiales más. ¿Cómo se organizará la información? ¿No? ¿Cómo la vas a organizar? Ajá, sí, de acuerdo a la estructura y a quiénes está dirigido tu reportaje. Sí, a tus familiares, puede ser amigos, vecinos, a la profesora. Entonces ya tenemos nuestro planificador de nuestro reportaje. ¿Qué más lo que vamos a hacer, profesora? Ajá, vas a organizar el material que necesitas. ¿Cómo? Con el tema. ¿Cuál es mi tema? El carnaval ayacuchano, porque la profesora es de Ayacucho. Muy bien. ¿Qué más? El reportajes que he leído en la actividad anteriores. Voy a tener que recopilar mi información. ¿De dónde? De mi portafolio o mi cuaderno de comunicación, ¿verdad? Ahí está. Todo lo que habíamos acerca del tema. ¿Qué más lo que necesito? Voy a necesitar fotografías, dibujos o recortes que voy a necesitar para acompañar mi reportaje. ¿Qué información necesito? Todo lo referente, en caso mío, al carnaval ayacuchano. ¿Qué sé sobre el tema que voy a escribir? ¿Cómo crees que voy a saber esto? Entonces, ¿a quién pregunto? Ajá, voy a preguntar, voy a hacer una entrevista a algún familiar y voy a recoger toda la información que necesito. Ya organicé el material que necesitarás, ¿no? Ya organizaste. Ahora, profesora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vas a organizar las ideas para tu reportaje. ¿Qué es lo que pondrás? El título de mi reportaje. Ajá, en mi caso ya le dije, voy a trabajar el carnaval. Entonces voy a poner, es un ritmo ayacuchano. Y en la entradilla, es una festividad realizada en la ciudad de Ayacucho, que queda en Perú, en el mes de febrero, y voy a seguir hablando acerca de mi carnaval ayacuchano. Y en el desarrollo voy a poner la información del tema. Por ejemplo, su origen se remonta a nuestros antepasados y voy a seguir hablando acerca de mi tema, que en este caso es el carnaval ayacuchano, ¿no? Recuerda incorporar datos de la entrevista a quién vas a realizar. Por ejemplo, doña Marta ha sido una bailarina de esta danza. Lo bailaba en familia y en estos días, y sigo con mi entrevista. Y viene acá lo que es el cierre o la conclusión de mi entrevista, ¿no? Entonces, este carnaval debe seguir siendo bailada dentro de nuestros hogares y tú lo vas a mejorar y lo vas a realizar mejor. Muy bien, chicos, ya estamos aquí. Entonces, vamos a escribir la primera versión del texto. ¿Qué viene la primera? Ajá, sí, viene el título. Recuerda también poner tus fotos o dibujos. ¿Qué viene más en mi estructura? La entradilla, el periodista, el cuerpo. Si deseas más fotos, y la entrevistada, ¿no? ¿A quién le estás haciendo la entrevista? Y el cierre de tu reportaje. Esta es la primera versión que vamos a realizar el día de hoy. Recuerda poner el título, la entradilla, el periodista. En este caso, ¿quién crees que sea el periodista? El cuerpo, el desarrollo, la entrevistada y el cierre de tu texto. Ahora voy a revisar el texto escrito en mi reportaje. El titular es corto, claro e informa sobre el contenido. Voy a poner sí o no. ¿El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto? ¿Sí o no? ¿La entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema? ¿Los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista?
Se considera la información recopilada en el portafolio, por ejemplo, descripciones sobre danzas, comidas, fechas, datos según el tema, etc. Las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan entre comillas. Se considera la estructura de un reportaje, el título, la entradilla, el cuerpo y el cierre. Además, ¿el texto es acompañado por fotografías o dibujos? Se usan el punto y los signos de admiración o interrogación para darle mayor sentido al reportaje. Muy bien, chicos. Y la versión final de mi texto. Vamos a revisar. Para eso vas a revisar tu reportaje con los criterios de la tabla. Verifica si necesitas mejorarlo. También vas a pedir apoyo a un familiar para que lo lea. Si le falta claridad a tu reportaje, mejóralo y redacta la versión final. Listo, ya tienes tu reportaje, fue una gran experiencia y prepárate para compartirlo. Piensa por qué medio lo vas a realizar. Tú puedes elegir el que prefieras, ya sea grabación, video o impreso. Con esa claridad nos encontraremos en la siguiente actividad en la que realizarás la presentación de tu reportaje. Y por último, vamos a reflexionar sobre el aprendizaje que lograste. Al escribir, ¿lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Vamos a ver, ¿organicé la información sobre el tema seleccionado? Yo creo que sí lo lograste. ¿Planificaste la elaboración de mi reportaje? Sí. ¿Organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje? Sí, lo he logrado, ¿no? Elaboraré mi primer borrador tomando en cuenta el esquema y la entrevista realizada. Revisé mi reportaje considerando los criterios sugeridos en este material. Mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas. Mi experiencia previa en leer reportajes me ayudó a escribir el texto. Muy bien, chicos, creo que sí lo has logrado. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por tu atención. Cuídate